Las barreras comunicacionales niegan la inclusión de millones de personas al ámbito social, económico, educativo y cultural. Repito, las barreras comunicacionales, y como les decía antes, que no las teníamos muy en cuenta, siempre veíamos la rampa, esto, lo otro, pero desde unos años a esta parte sí le estamos dando un énfasis al tema de derribar las barreras comunicacionales, niegan la inclusión de millones de personas al ámbito social, económico, educativo y cultural. Y si hablamos de barreras, me parece pertinente hablar de accesibilidad, que es lo que se contrapondría a las barreras. Y yo tengo una definición de discapacidad, de accesibilidad, que me parece que es la más adecuada. Accesibilidad es la utilización de los recursos pertinentes en el momento oportuno, ni antes ni después, sino cuando se los necesita. Nosotros no podemos pensar en hacer algo accesible en la medida que alguien lo vaya a necesitar. Volvemos al tema de lo edilicio. Yo no puedo esperar que haya un empleado en silla de ruedas para hacer accesible la entrada a mi oficina o hacer un baño accesible. Yo tengo que hacer todo pensado desde el tema de accesibilidad universal. La desigualdad frente a las oportunidades que surge a partir de la desinformación, o sea, si a mí esa información no me llega porque no es accesible, pone en desventaja a gran parte de la población. Yo siempre cuento en un ejemplo extremo. Imagínense que viene un desastre de estos climáticos, que puede ser un terremoto, un tsunami o alguna cuestión de estas, que acá no suele pasar, pero supongamos que inventemos que pasa. Y Defensa Civil avisa a toda la población qué es lo que tiene que hacer para salvar sus vidas, para proteger sus vidas. Si esa información en ese momento no es accesible, les puedo asegurar que miles y cientos de miles de personas van a morir. No podemos esperar que haya una persona diciendo, no, esto no lo entiendo. No. Todo tiene que ser accesible. Todo tiene que estar pensado para todos, sobre todo en el tema de comunicación. Y les decía, bueno, hablábamos de las barreras en la construcción de sentido y las barreras físicas en la comunicación. Yo hablaba que las barreras físicas tienen que ver con lo técnico y los elementos técnicos que podemos utilizar para derribar estas barreras. Y estos elementos técnicos están abordados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una ley pluralista, es una ley abierta, es una ley democrática. Y básicamente, por lo cual yo estoy enamorado de esta ley, es porque está pensada, gestada desde el respeto y la atención a la diversidad. Están pensados muchos grupos sociales que habían sido relegados durante muchísimos años. Y dentro de estos grupos están las personas con discapacidad y específicamente el artículo que apunta más al tema de esto de derribar y accesibilizar el tema de la información y la comunicación es el artículo 66. Que vuelvo a repetir, si bien está expresado para personas con discapacidad, tuvimos también la idea de agregar en el artículo, porque se los voy a leer. Artículo 66, las emisoras de televisión abierta, la señal local de producción propia de los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto. Ahora vamos a explicar cada uno de estos puntos. Lengua de señas y audiodescripción para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos. La reglamentación determinará las condiciones progresivas de su implementación. Además de la maravilla que significa el artículo 66 y el tirar un montón de barreras con respecto a la comunicación, es una ley que además fomenta y ayuda a que se creen nuevas fuentes de trabajo.
Por ejemplo, los estenotipistas, que son los que escriben rápido para que salga el subtitulado, locutores especializados para hacer el tema de audiodescripción, intérprete de lengua de señas argentina, fabricación de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Les hablaba que uno de los puntos, una de las cuestiones técnicas, es el subtitulado oculto. El nombre internacional es Closed Caption, o sea, por eso aparecen las letras CC, es la Convención Internacional. ¿Qué es esto del subtitulado oculto? Son subtítulos en el mismo idioma que aparecen en un recuadro de texto en la pantalla, a voluntad, o sea, pueden estar o no estar, a partir de una tecla. Normalmente esta tecla está en el control remoto o en los menús de los televisores. Los programas normalmente se emiten con un logo, como les decía, que es las letras CC. ¿Y qué beneficios tiene el subtitulado oculto? Uno, por un lado, básicamente para personas con algún tipo de problema de audición. Niños que están aprendiendo a leer. O sea, si un chico está aprendiendo a leer y está hablando a alguno de sus, no sé, ídolos favoritos, algún payaso, alguna chica de estas que cantan, están hablando en español, están hablando en castellano y a la vez está subtitulado lo que están diciendo. Personas que quieren aprender el mismo idioma. O sea, viene alguien de afuera, bueno, están hablando en castellano y a la vez está subtitulado abajo. Lugares públicos ruidosos, como en el caso acá de Cava, el tema del subte, donde está el ruido del subte, artistas maravillosos que hacen su música y encima está el televisor encendido con un volumen infernal. Si todo estuviera subtitulado, no tendría que estar encendido el volumen. Lugares donde molestaría el ruido de la TV, por ejemplo, hospitales, sanatorios, si estuviera todo subtitulado, no haría falta subir el volumen. Y es una gran oportunidad para personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque les hablaba de que los estenotipistas, estos que van escribiendo mientras que están escuchando, la persona con discapacidad visual, o sea, que no ve directamente, en este caso, no tiene la distracción visual, con lo cual la concentración es mucho mayor y la rapidez en tipear es mucho más que la de cualquier otro. O sea que si hay alguna persona con discapacidad visual que quiere ser estenotipista, le gusta, tiene un gran futuro porque va a ser elegido por su rapidez. Hablábamos también de la audiodescripción, que es esto del audio, es una programación de audio secundaria, ¿sí? Es como un canal de audio, nosotros estamos acostumbrados, ponemos un programa de televisión y escuchamos lo que está saliendo en el programa de televisión, pero a la vez en la transmisión hay otro canal de audio que normalmente esto no lo sabemos, no lo conocemos. Se activa, comúnmente tiene una tecla que es SAP, ¿sí? Y está destinado a dos grupos de personas importantes. Personas con discapacidad visual o de muy baja visión y personas con discapacidad intelectual. Para las personas con discapacidad visual es un locutor, ¿sí?, que narra los sucesos y escenas que no son reflejados en el diálogo. O sea, todo lo que tiene que ver con acciones, con movimientos. Por ejemplo, está el actor principal delante y detrás se acerca el asesino con un cuchillo, así. Bueno, esto no está reflejado en el diálogo, porque si no, no sería sorpresa y no lo podría matar. Pero se va a hacer, entonces el locutor especializado en esos huecos donde no se está hablando, va describiendo lo que no se dice. Se acerca al asesino lentamente con un cuchillo. ¿Qué pasa y para qué está pensado para personas con discapacidad intelectual? En ese mismo canal de audio, lo que hacemos es una narración en lenguaje simplificado. En algunos lugares se llama español simple. Y que esto tiene que ver que se digan las cosas, entre comillas, ¿no?, que se traduzcan las cosas a un lenguaje sencillo, sin términos técnicos, con un vocabulario sencillo, con frases cortas y con una estructura gramatical simple. O sea, está más que nada pensado para programas tipo noticieros, informativos o algún debate, donde a veces con la necesidad de incorporar una gran cantidad de sinónimos se ponen palabras muy difíciles, que a veces hasta a uno le cuesta entenderlas, con lo cual esto, la idea de interpretar y traducir
es llevarlo al lenguaje más simple para que toda la población lo entienda. Les cuento que, por ejemplo, en México se está haciendo este trabajo de español simple, se están traduciendo todas las leyes. Toda la legislación mexicana se está pasando a español simple. ¿Para qué? Para que el 100% de la población tenga acceso y pueda entender lo que dicen esas leyes. Digo, a nosotros se nos ocurrió que podíamos incluirlo en el artículo 66. Y el tercer punto es el intérprete de señas, de lengua de señas argentinas en pantalla. Y esto tiene que ver con respetar, hablábamos de la diversidad, y debemos respetar porque hay muchas personas con discapacidad auditiva que no leen, sino que solamente entienden su lengua, que es la lengua de señas. Por eso está tanto el subtitulado como la lengua de señas. Y hablábamos de televisión y tengo que hablar de lo que se viene, que es la televisión digital terrestre. Va a llegar un momento en que todo va a ser televisión digital. Yo acá les muestro un esquema como para que se entienda cómo funciona esto de televisión digital. Se emite, hay una transmisión del programa de televisión, esto va hacia una antena muy grande, que cada localidad tiene la suya. Esa antena grande transmite por aire, ¿sí? Y es recepcionado por una antena. ¿Se acuerdan cómo cuando teníamos los televisores blanco y negro, había una antena en el techo, entre las tejas, y así veíamos televisión? Bueno, de la misma forma. No se pueden dar una idea, los que no han visto todavía, la calidad de imagen que tenemos en televisión digital. Esta señal es tomada por la antena y llevada hacia los nuevos televisores, estos supermodernos, vienen con un decodificador incorporado, pero los otros televisores pueden tener un decodificador externo. O sea, la señal llega o al televisor directo o al decodificador y del decodificador al televisor. Cuando salió el tema de televisión digital, lo primero que pensamos fue, tenemos que ver de que el artículo 66, con las 3 cuestiones que plantea el artículo, tenga la posibilidad de verse en televisión digital. Y es por eso que hemos diseñado el AFCA, el INADI, el INCA y un grupo de ingenieros, un decodificador que nosotros llamamos decodificador accesible. ¿Qué características tiene este decodificador? Bueno, en principio, para todo el tema del subtitulado, tiene muchas opciones como para visualizar el subtitulado, fondos, mayor contraste, para personas con problemas, o sea, con tipo baja visión, contrastes muy fuertes, inclusive hasta llegamos a negro con letra blanca. O sea, tiene una gama de posibilidades que el decodificador estándar no lo tiene. En segundo lugar, está preparado, es un decodificador que opcionalmente le habla a la persona. O sea, esto está pensado más que nada para personas con discapacidad visual o de muy baja visión, con lo cual el aparato le va hablando y le va indicando en qué lugar del menú está, hacia dónde tiene que mover la flecha, etcétera, etcétera, etcétera. A la vez viene con un control remoto, yo le llamo el ladrillo porque es un control remoto muy grande, que esto ayuda para, bueno, problemas de baja visión, problemas motores, inclusive algunas teclas vienen señalizadas con alguna rugosidad para que personas que no ven directamente puedan ubicar las teclas con facilidad. El aparato el decodificador además trae un lazo o aro magnético, que ahora les voy a explicar de qué se trata, que es más que nada para personas hipoacúsicas que utilizan audífonos, ¿sí? Y a la vez trae un pequeño dispositivo y un programa, que es un pequeño dispositivo que se llama Bluetooth, que se coloca en el decodificador y a la vez trabajando con una computadora, una netbook, algún tipo de computadora, puede ser portátil o no, pero que tenga posibilidad de tener un micrófono, se instala el programa y uno hablándole a la computadora va manejando el televisor. Esto es para temas donde hay un compromiso motriz muy grande.
donde uno le habla al aparato y esto va cambiando los canales, etc. Todas las funciones, las mismas funciones se pueden hacer a partir de una orden a través de la voz. Seguimos hablando de cuestiones de cómo ir derribando barreras en lo físico, en la comunicación, y vamos a hablar de los lugares públicos. ¿Qué es el aro magnético? El aro magnético es un pequeño aparatito que toma el sonido, lo concentra, lo potencia, ¿sí? Y lo emite para que sea recepcionado por un audífono. Acá tengo un esquema que lo van a poder entender mejor. Hay como un piano, el sonido es tomado por un micrófono, el sonido del micrófono va hacia a una pequeña cajita, que es la cajita que se veía en la fotografía anterior, esa cajita negra al lado de un cable, y de la caja sale un cable, ¿sí? Un cable común, les digo que no es ningún cable súper especial, ni traído de la NASA, ni ninguna cuestión, es un cable común, que lo que hace es, sale una ficha por un lado, da vuelta por un espacio y vuelve a entrar a una fichita al lado. Entonces queda como un aro, ¿sí? Y toda persona que esté dentro de ese aro, de ese espacio, al utilizar un audífono y colocarlo en la posición T, que es la posición del teléfono, va a recibir el sonido totalmente amplificado, puro, sin ruido ambiente y potenciado. Lugares donde tendría que estar este aro magnético, ¿sí? Cines, teatros, salones de conferencia, salones de clase, museos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente lo pensamos para las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, que en este caso, bueno, puede ser una hipoacusia, sino también que esto sirve para lo que tiene que ver con lo que hablábamos de audiodescripción, porque imagínense una persona de muy baja visión o directamente que no ve, con discapacidad visual, que va a un teatro, y vamos a poner una ópera donde hay mucho movimiento, mucha escena, donde no está reflejado en el diálogo todo ese movimiento, podría estar con un audífono y darle la audiodescripción de lo que está pasando en acciones. ¿Está? Y de la misma forma, esto puede ocurrir en museos, puede ocurrir en teatros, y de la misma forma utilizar este sistema para hacer la descripción auditiva para personas con discapacidad intelectual, explicándoles determinadas cuestiones en un lenguaje muy, pero muy simple.